Dios les bendiga, Dios les guarde. De manera especial aquí su hermano Luis Rivera, bajo el ministerio Predicando la Verdad en los Últimos Tiempos. Les saluda de manera especial en este 2025 que estamos viviendo. Yo sé que no ha sido muy fácil, especialmente para la iglesia. Mi alma adora al Señor, pero estamos confiando de que Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Ya que sabemos y entendemos que la palabra de Dios dice que los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a los que su propósito son llamados. Amén. Y por este medio, pues quería, ¿verdad?, traerles una pequeña enseñanza. Mi alma adora el Señor, ya que tenemos que aprovecharlos bien los tiempos, ¿verdad? Ya que los días son malos y tenemos que estar bastante apercibidos a lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo, sea en la televisión, sea en la radio o por cualquier tipo de plataforma que a veces el Señor nos permite, ¿verdad? Monitorearlo o escuchar. Amén. Esperando en el Señor que todos se encuentren bien, su familia, sus seres queridos, pero lo más esencial es que estemos fervientemente buscando del rostro del Señor. Amén. Y pues yo quería, ¿verdad?, dar notorio a la palabra del Señor y traer un pequeño refrigerio de lo que es ser o lo que es administrar la palabra de Dios, o quiénes son los que pueden administrar la palabra del Señor. Amén. Yo sé que hay una comisión que el Señor ha dado en su palabra. Amén. Al final del capítulo del Evangelio de Mateo, mi alma adora a Dios. Y yo quería como traerle un pequeño estudio o hablar acerca de eso. Amén. Porque sabemos que estamos viendo muchos tipos de predicadores de diferentes dominaciones y muchas veces el pueblo tienen una creencia de creer en algo o para todo le dicen amén sin escudriñar la palabra del Señor. Hermano, la Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que en los últimos tiempos que íbamos a vivir iban a ser tiempos peligrosos. Ese es el mismo apóstol Pablo hablando en el libro de los Hechos, al final de su capítulo. Dice que en medio de nosotros entrarían lobos rapaces que arrastrarían así al rebaño. Y de esto de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer la palabra del Señor? Primeramente tenemos que congregarnos. Eso es lo primordial. Dentro de una iglesia debe de haber cultos que sea de enseñanza bíblica. Disculpen. Discúlpenme porque es que tengo mi reloj y cuando pongo modo de avión allá me manda todos los mensajes aquí y no quiero que se esté escuchando eso mientras esté hablando. Hermano, en los cultos dan enseñanza bíblica y esto es algo que está decadeciendo mucho porque muchos no van a los cultos bíblicos. Lo que son los cultos de oración y los cultos bíblicos son los cultos que nadie quiere ir ya. Vamos a ser bastante claros con esto. Sabemos y entendemos que a veces pasan situaciones pues que no vamos a la iglesia. Pasa cualquier emergencia y es algo que es bastante entendible. Pero ya esto se ha convertido ya en algo que es una costumbre. Por eso que la Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque ya es una costumbre, ya es algo que por cualquier cosa dejamos de ir. Entonces, cuando tú no sientes amor por la palabra o tú no sientes amor por la oración, vamos a hablar bastante claro aquí, no vamos. Eso como que lo dejamos ni tan siquiera en un segundo plano, lo dejamos como un quinto plano. Debería de ser algo que sea ¿cómo es? Promidad en tu vida. Debe ser algo que sea primordial en tu vida. Esa es la palabra perfecta, primordial en tu vida. Y lamentablemente estamos viendo que el pueblo, en vez de avanzar, lo que está es retrocediendo hacia atrás.
Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en su palabra. Primeramente, ¿verdad? En una vida consagrada al Señor. Cuando es una vida consagrada para el Señor, entonces hay una separación. Amén. Y yo sé que no podemos ir mucho más allá de lo que estoy hablando, pero quiero concentrarme en lo que es cuáles son los requisitos que debe de tener una persona que lleva la palabra de Dios. Puede ser un obispo, que es aquel que está al frente de un ministerio. Puede ser pastoral o puede ser anciano, porque los ancianos también llevan ministerio dentro de una congregación, o un evangelista. Amén. Entonces debemos de entender que la comisión que Dios nos ha dado a través de la palabra no es para todo el mundo. Cuando yo digo que no es para todo el mundo, no es que Dios hace excepción de personas, es que algunos están llamados para predicar, otros para enseñar, otros para dirigir. Hay diferentes tipos de ramas dentro de la iglesia. Amén. Hay personas pues que se dedican solamente a la oración. Hay otros que se dedican, se llama intercesión. Hay personas que no predican, pero son personas que interceden por la obra de Dios. Amén. Hay pastores que se dedican a pastorear la grey, pero muchos de ellos no salen afuera a evangelizar. Amén. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes a la grey. Para eso están los que enseñan dentro de la iglesia. Amén. Es que pueden ser ujieres o pueden ser diáconos, bastante preparados. Mi alma adora al Señor. Amén. Pero vamos a la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia, porque no podemos hablar mucho si no tenemos la palabra de Dios presente. Dice en el libro de Mateo, su capítulo 28 al final. Mira lo que dice. En el capítulo 16, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le andaron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, porque Jesús hablaba, interactuaba con sus discípulos, amén. Y dice, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que sea el Señor, ¿verdad? Dirigiéndonos. Sabemos y entendemos que no somos personas perfectas, no podemos equivocar, pero la palabra no se equivoca. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, vengo delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, Señor. Padre mío, pidiéndote que seas tú, Padre, hablando a las almas. Padre, que seas tú dirigiéndote directamente a ellos para que podamos entender a través de tu palabra, Señor, que debemos de tener una preparación por medio de ella. Pero lo más esencial, Señor, que vivamos una vida conforme a tu voluntad, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor amado, cada día, porque sabemos, Padre, que esto es un proceso. Amén. Esto es una vivencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, yo te pido que no tan solo seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra, Padre, que mientras otros vayan escuchando esta palabra, Señor, si están enfermos, sean sanados, Señor. Si necesitan una convicción, que seas tú, Padre, convenciendo al hombre, porque lo haces tú por medio de tu Espíritu Santo. Padre, dando una ilustración de lo que es ser un evangelista o un misionero, Padre, o un pastor, o cuáles son los requisitos que tú demandas a través de tu palabra, Señor amado. Señor, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el cual está en tu diestra, Padre, el cual está intercediendo por nosotros, Padre de la gloria, y tu Santo Espíritu está en la tierra, Señor, ayudándonos día tras día
a poder sobrevivir en tu palabra, en tus caminos, Señor amado. Él es el que nos ayuda a entender los misterios de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Pido y creo por tu palabra. Amén y amén. De manera, mis amados hermanos, debemos de entender que esta palabra, amado mío, no vino por voluntad humana. Dice la palabra de Dios que los hombres santos de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, y entonces vino la revelación de la palabra de Dios. Amén. Es bien importante que nosotros aprendamos eso. Ok, no le he puesto un tema a esto porque no es un tema, o sea, no es como una prédica, para decirlo de esta manera, sino es como una pequeña enseñanza de poder entender cuáles son las cualidades que debe de tener un hombre de Dios o una mujer de Dios, amén, para poder predicar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los requisitos, que demanda la palabra del Señor, amén, para nosotros poder tener un entendimiento? Porque tú no puedes irte por la vida predicando de algo que tú no conoces o algo que está haciendo efecto a tu vida espiritual, amén. La vida de Jesús, el 50 o el 60%, lo voy a decir de esta manera, de la humanidad sabemos quién fue Jesús y para qué Jesús vino aquí. Ahora, Jesús en medio de su palabra, en el libro de Mateo, amén, uno de los discípulos que anduvo con Jesús, vio cómo era la vida de Jesús. Cada uno de sus discípulos vieron cómo era la vida de Jesús. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los 5 evangelios. Ellos hablan de Jesús. Cada cual de diferente ángulo. Amén. Lo que Mateo habló, probablemente Lucas no lo vio. Lo que Lucas habló, probablemente Mateo no lo vio. Por eso es que cuando tú vas leyendo Mateo, Marco, Lucas, Juan, tú te vas dando de cuenta que cada uno de ellos dice una cosa casi similar y otro diferente. Amén. Pero hay una gran comisión aquí. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuáles son las cualidades? Bien, lo primero es que para tú predicar a Jesucristo, para tú salir afuera y anunciar el evangelio, debes de ser un creyente. Ese es el primer punto. Debes ser un creyente y debes de ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no pasa si primero tú no lo aceptas a Él como tu único y suficiente Salvador. Luego de eso tú tienes que congregarte. La Biblia dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbres. Entonces, hermano, debemos de tener una preparación para nosotros ir y predicar la palabra de Dios. Por eso es que hay tantos errores doctrinales, porque hay personas que no se preparan bien para ir a predicar la palabra del Señor. Amén. Pero tenemos al Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es nuestro mejor guía para nosotros poder entender la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Él dará abundantemente sin reproche. Eso lo dice el apóstol Santiago bien claro. Amén. Me encanta el libro de Santiago porque es un libro bastante que se entiende bastante bien de lo que realmente debemos de hacer, ¿verdad? Como discípulos, mi alma adora a Dios. Miren lo que dicen aquí. Me gusta esto porque dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y la tierra. Toda la autoridad se le dio a Jesús. Por eso que nosotros no debemos de tener miedo para predicar, no nos debemos de sentir menos que otros, porque quien tiene toda esa autoridad es el mismo Jesús y fue delegada en la cruz del Calvario cuando Él murió. Él le quitó la llave del Hades de la muerte a Satanás. Amén. Por eso que Él decide quién entra y quién sale. Amén. Me encanta eso de que Él tiene toda esa autoridad, Él la tiene. Por eso es que Él anhela, nos anhela mucho
de que nosotros siempre estemos en la presencia, porque en medio de la presencia también te llenas por la palabra de Dios. Las dos cosas deben de marchar igual, lo que es la vida de oración, pero también lo que es la vida de la palabra de Dios, hermano. Amén. Tú no puedes ir a predicar si tú no tienes conocimiento. Tú no puedes decir, no, el Espíritu Santo me va a llenar la boca. Hermano, vamos a ser un poquito prudentes. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a dar poder y te va a dar autoridad. Y también te enseña la palabra de Dios. Pero tú tienes que tener algún tipo de convicción de la palabra para tú poder predicarle a una persona. Porque si tú le predicas de Cristo a alguien, esa puede ver una persona que te diga, pero ¿quién es Cristo? ¿Y a qué vino él al mundo? ¿Qué tú le vas a contestar a él? Pero ¿por qué el Señor Jehová mató en aquel entonces aquella generación? Tú tienes que saber decirle el por qué pasó eso. Amén. O sea, ¿por qué tenemos que perdonar a nuestro prójimo? Pero para tú poder explicarle a esa persona, tú tienes que estudiar la Biblia, tú tienes que pedir conocimiento de la palabra de Dios. Mira, hermano, a mí me encanta porque en el libro, mira, la palabra de Dios hay de todo. Y hay buenísimas enseñanzas. Amén. Hubo un hombre llamado Salomón. Dice la Biblia que Salomón lo amó Dios. Amén. David fue su padre. David fue su padre. Y Salomón. Dice la Biblia que Jehová se le pareció a Salomón en Gabaón, en un sueño. Por eso que Dios también usa sueños para hablarnos a nosotros. Y dice que se le apareció Jehová a Salomón y el Señor le dijo esto a él. Le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Hermano, que una persona que tenga poder te diga a ti, pídeme lo que quieras que yo te daré. Esto es algo que es bastante tremendo. Porque ¿qué es lo primero que se te puede venir a la mente de pedir a una persona que tú sabes que te puede bendecir grandemente? Y estoy hablando en todo hábito secular. Amén. Como espiritual, como material. Y este hombre fue tan sabio, hermano, que le dijo al Señor, le habló primeramente de las misericordias que él hizo con su padre David. Está hablando de su padre, recordándole quién era David. Y el hijo Salomón sabía todas las promesas, mi alma adora a Dios, que Dios le ofreció a David. Y se lo hizo recordar al Señor. Por eso que la misma Biblia dice, hacerme recordar. Ese es el mismo Señor. Que le hagamos recordar sus promesas. Y dice que le empezó a ganar la vida de David, la misericordia, todo lo que hizo. Pero le dice Salomón al Señor, Señor, dame un corazón entendido. Eso es de sabio lo que él pidió. Dame un corazón entendido que yo pueda discernir entre lo que es lo bueno y entre lo que es lo malo. Porque mira tu pueblo, que es un pueblo grande. ¿Quién puede gobernarlo? Y dice la palabra de Dios, hermano, mi alma te adora, Espíritu Santo, que lo que le pidió David, lo que le pidió Salomón, fue el agrado de Dios. Dios se agradó por lo que le pidió. Y todo cuando vamos a ese capítulo donde habla Jehová con él, le dice, por cuanto no me pediste la mano de tus enemigos, por cuanto no me pediste que añade más días a tu vida, no le pidió riqueza tampoco, te daré sabiduría y lo que no me habías pedido, dice el Señor, te lo daré. Hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Nosotros aún en la oración debemos de ser bien sabios en lo que le pedimos al Señor, porque si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes bienes, amén, tú tienes todas esas cosas, ¿para qué le vamos a estar pidiendo al Señor esas cosas si tú las tienes? Pero pídele sabiduría de la palabra de Dios, para que Dios pueda llenarte de esa sabiduría, para que tú puedas salir afuera a predicarle a las almas. O cuando a ti te den oportunidad dentro de la iglesia, que te den una oportunidad de hablar, aunque sean unos 5 minutos, sea sabio
y hables la palabra de Dios. O cuando a ti te digan, hermano, tal día o hermana, tal día, te vamos a dar la oportunidad de predicar. Amén. Entonces, tú vienes y te preparas por la palabra y tú le pides al Señor, Señor, ¿qué voy a llevar a ese culto? Porque te pueden ir a invitar a un lugar a predicar, pero yo te voy a decir una cosa, Dios a ti no te va a abrir puertas si tú no sabes lo que tú vas a hablar, porque tú no puedes pararte en un púlpito o salir afuera a predicarle a las naciones afuera y venir a predicarle disparate, hermano. Eso no está bien, eso no es ético. Para nada es ético eso, porque tú puedes traer una confusión. O se te puede parar cualquier persona que sepa mucho más palabras que tú, que esa persona esté descarriado, pero a la misma vez el mismo enemigo puede utilizarlo a él para traerte a ti confusión. O para traerte desaliento a tu vida o desánimo a tu vida. Amén. Por eso es la importancia que nosotros tenemos que prepararnos. Mira, en la iglesia donde yo me congrego, en la iglesia Misión Cristiana Emanuel, en esa hermosa iglesia que yo me congrego aquí en Bristol, ahí tenemos una gran oportunidad de ir a evangelizar. Hay un grupo de evangelización, amén, donde nuestro hermano Billy es el líder de nosotros. Él nos ayuda a nosotros, nos capacita, nos enseña lo que tenemos que utilizar para poder predicar la palabra de Dios, porque tú no puedes pararte en una esquina a predicar cosas que no está basado en la Biblia, o hablar cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que es la evangelización, porque cuando nosotros salimos afuera es para predicar la palabra de Dios, para traer esas almas, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene dos cosas, el oír y la palabra. Ahí te está mencionando la palabra del Señor. Por eso la importancia de estar preparados. Jesús nos manda, porque el mismo Jesús que está hablando en esto en el libro de Mateo, en el capítulo, le está hablando a los discípulos, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyera y sea bautizado, sea salvo, mas el que no, sea condenado. Ahora nosotros los predicadores no bautizamos. A eso quien le toca son los obispos. Los obispos son los pastores o los ancianos que lo pueden hacer. Amén. Son personas que ya están capacitadas. Es una doctrina que les toca a ellos hacerlo. Amén. Una persona que está ya con una capacidad espiritual y bien estudioso por la palabra. Amén. Porque hay unos requisitos para uno bautizar a una persona, pero eso le toca a los líderes grandes de la iglesia. Amén. Mira lo que dice el 19. Por lo tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya eso lo hablamos casi ahora. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que la palabra de Dios, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Nosotros no podemos enseñarle a alguien la palabra de Dios si tú no estás en la capacitación de poder hacerlo, de poder enseñarle. Debes de tener capacidad tú para poder enseñarle a alguien. No es que seas un teólogo. No es que hayas ido a todas las universidades, pero tú debes de tener una rama de algo para tú poder predicarla. Esto es algo muy serio, hermano. Esto es algo muy serio. Ir a predicar afuera a las calles o predicar dentro de una iglesia, esto es algo que es muy serio, hermano, porque tú puedes, así como tú edificas a un pueblo, también lo puedes maldecir con lo que hablas. Esto es algo tan y tan profundo, hermano. Yo simplemente les estoy motivando a que tú entiendas cuáles son los requisitos que tú necesitas para poder predicar la palabra de Dios. Y lo que te estoy hablando es el intro nada más. Es un intro nada más lo que les estoy hablando.
Vamos a buscar una información que yo tengo aquí. Mira lo que dice. Mi alma te adora, Jesús. Dice, un hombre que predica, escuchen, un hombre que predica la palabra de Dios debe de poseer varias cualidades esenciales, tanto espirituales como prácticas espirituales. ¿Cuáles son esas prácticas espirituales? Tienes que tener una vida de oración frecuente. No es que vengas a orar 2 días y el resto de la semana se te olvidó que eres cristiano. Debes de tener un fluir en la palabra tremenda, que es lo que estamos hablando. Debes de ser un hombre que te congregas. Debes de ser un hombre que debes de tener una de las cosas más importantes, pasión. Pero ¿por qué viene la pasión? La pasión viene por medio de la búsqueda, porque la plenitud de Dios es el amor. Debemos de entender eso. La plenitud de Dios es el amor. Entonces, para tú predicarle a las almas o predicar en un púlpito, mi alma adora al Señor, tú tienes que tener amor, hermano. Eso es obligatoriamente. Jesús era un hombre de amor. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallará descanso para vuestras almas. Una persona que le predica a un pueblo debe de tener amor. Amén. Mira lo que dice. Estás incluyente está incluyente en un profundo amor de Dios a un corazón humilde y sincero, en testimonio de vida, consistente con sus enseñanzas y la capacidad de comunicarse efectivamente con visión, con convicción. Además, debe de ser un estudiante diligente bíblico. Busca continuamente la guía espiritual y santa y dispuesto a servir a los demás con amor y compasión. Es que tú crees que nada más de ir a predicar y la predicarilla. Hermano, tú tienes que ser servidor, tú tienes que tener amor por las almas, tú tienes que tener una convicción. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Pero te voy a dar unas cualidades más. Amén. Mira, espirituales. Una de ellas, el amor a Dios, un amor genuino y profundo por Dios que se manifiesta en una vida obedecida y devoción. De obediencia y devoción. Tú tienes que ser muy obediente, hermano. Tú tienes que ser una persona bastante obediente. Estos son cualidades, hermano, para predicar. Debes ser obediente. Tú no puedes, tú tienes que ser una oveja dentro del redil, no una cabrita, que quieras hacer lo que a ti te da la gana. Usted está equivocado, usted lo gobiernan. A usted lo gobiernan. Por eso que la palabra dice que nosotros debemos de estar sujetados a vuestros pastores. Eso está en Hebreos 13:17. Debemos de estar sujetados a vuestros pastores, los cuales velan por la salvación de vuestras almas. Y hay muchos que están predicando en iglesias, en los parques, en todas partes están predicando, pero están en desobediencia. Una vida de devoción es una vida constante, glorificando y alabando a Dios constantemente, así como se preparan los músicos que están constantemente cantando, tienen una vida de devoción. Así nosotros tenemos que hacer una vida de devoción con el Señor, en la oración, en los ayunos y en la lectura de la palabra, una vida de devoción. Humildad, muy importante. Reconocer la propia dependencia de Dios y la necesidad de su gracia. Tú tienes que ser un hombre bien humilde y debes de tener gracia. Dios deposita a ti una gracia especial en ti, pero para Dios depositar una gracia en ti, tú tienes que ser una persona muy humilde, una persona que te dejas de llevar por consejos, porque hay muchos que se empapan de la palabra de Dios y después no hay quien le dé un consejo porque se creen que se lo saben todo. Eso es una vida, hermano, que a Dios no le agrada. Tú tienes que coger consejo porque tú todo no te lo sabes. Mira lo que dice.
arrepentimiento y fe. Un corazón contrito que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su fe en Jesucristo. Hermano, tú sabes, nosotros, mira, la Biblia dice que todo aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Tú lo sabías. Por eso es que hay dos diferencias entre un hombre que le sirva a Dios y uno que no. El que no le sirva a Dios está constantemente en el pecado y practicando el pecado constantemente, pero el que no practica el pecado, nosotros a veces nos equivocamos y, como dice el apóstol Pablo, muchas veces ofendemos. ¿Ves? La diferencia en que el que es cristiano y el que no es cristiano, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, pero constantemente tenemos que venir delante de la presencia de Dios a pedir perdón, porque a veces fallamos, a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y entonces Dios nos perdona. ¿Ves? Porque nadie puede decir que no tiene pecado. Nadie puede decir eso. Porque si tú dices que tú no tienes pecado, entonces, amado mío o amada mía, tú haces mentiroso al Señor. Nosotros vamos a la presencia de Dios llorando, gimiendo, y Dios te perdona. Porque Dios sabe que pues, cometiste un pecado y sin querer lo hiciste. Pero el que no es cristiano está un pecado encima del otro. Está constante. Por eso que la palabra dice bien claro que Dios constantemente está irado con el impío. Eso está en Proverbios. Y en Eclesiastés creo que también habla de eso. Constantemente Dios está airado con el impío. Por eso que al impío nunca le va bien. Muchas veces, más espiritual que otra cosa, no les va bien. Mira lo que dice aquí, un punto bien importante. Llenura del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo guíe y capacite para predicar la palabra de Dios. ¿Ves? Tú no puedes salir afuera si tú no estás lleno del Espíritu Santo, amado mío. ¿Qué tú vas a impartirle a un pueblo o qué tú le vas a impartir a aquellos que te están escuchando? Este requisito es bien, yo digo que este es uno de los principales, ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdense de algo, Jesús caminó, los discípulos caminaron con Jesús por un breve de tiempo. Cuando Jesús fue tomado al Padre, en el libro de Hechos, en los primeros capítulos que habla de eso, dice que Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allá. Ellos tuvieron un tiempo esperando. ¿Para qué? Para ser revestidos del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron investidos del Espíritu Santo, entonces ellos salieron a predicar el Evangelio. Entonces, hermano, si tú estás en una preparación dentro de tu iglesia, tú no quieras tú no quieras ir rápido a ir a predicar el Evangelio, porque tú tienes que ser estudiado. Tú tienes que estudiar, tienes que ser preparado. Y mientras vas teniendo esa preparación, vas llenándote del conocimiento de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, pero tú tienes que anhelar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú haces eso? Tú lo confiesas al Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hame sensible a la voz de tu Espíritu. Hame sensible a tu palabra. Hay tantas promesas en la Biblia que muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta. Por eso es que muchas veces, triste y lamentablemente, nos convertimos en neófitos espirituales. Porque no queremos pedirle sabiduría a Dios de la palabra. Ahora, le quieres pedir sabiduría en otras cosas. Le quieres pedir otras cosas. Por eso es que a veces Dios no te lo da. Porque tú estás pidiendo cosas que no van alineado al propósito de Dios de la palabra. Amén. Dice más abajo, vida de oración. Ay, ay, ay. Ay, yo digo, ay, ay, ay con esto. Mi alma adora al Señor. Dedicar tiempo a la oración a la personal y comunitaria para buscar la dirección de Dios. Para tú predicar, tú tienes que buscar dirección de Dios. Ahí te lo está diciendo bien claro. Cuando tú oras, tú buscas dirección. Debe de ser así. Tú no puedes venir a traer algo porque tú quieras traerlo. No, hermano, tú tienes que ser primeramente lleno del Espíritu Santo. Y tú tienes que pedirle dirección a Dios en cada decisión en tu vida que tú tomes, no tan solo en la palabra, hermano.
o lo que tú vas a predicar, sino en todo el hábito de todo lo que tú hagas en tu bendita vida, amado mío, tú tienes que pedir dirección al Señor. Amén. Y te lo está diciendo ahí bien claro. Y el último, uno de los últimos. Conocimiento de la palabra, estudiar y comprender profundamente la Biblia para poder enseñar con presión y sabiduría. La sabiduría viene del Espíritu Santo. Él es el que te la da. No podemos pararnos ni en un púlpito ni en ningún otro lugar a hablar algo que es erróneo. Cuando tú empiezas a hablar cosas que no tienen nada que ver con la palabra, hace rato que te desviaste. No, hermano. En todo lo que tú prediques tiene que estar metido la palabra del Padre. Si no está la palabra del Padre, no se sabe ni de lo que tú estás hablando, hermano. Claro, porque hay testimonio que se predica, pero va compuesto a la palabra. Hay sueños y visiones, pero va por la palabra. Amén. Y está el mensaje principal, que es el mensaje de la salvación. ¿Pero va qué? Guiado por la palabra. Dice, comunicación efectiva, capacidad para comunicar al mensaje de la manera clara, conocida y atractiva para la audiencia. Estos son los requisitos que te está diciendo. Liderazgo. Mostrar los liderazgo en la iglesia y en la comunidad guiada a otros con el amor y la sabiduría. El liderazgo, hermano. Dentro de la iglesia tiene que tener sabiduría y tiene que tener amor para poder predicar. Eso es adelante. Testimonio consistente. Escuchen esto, que de aquí muchos están careciendo de esto. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, dado a ejemplos positivos y los demás. Debes de dar, ¿qué? ¿Qué es lo que debes de dar? Testimonio de lo que tú has aprendido por medio de la palabra del Señor. Servicio a los demás. Mostrar amor y compasión a través del servicio en la iglesia a la comunidad. Integridad. Ser honesto, transparente en todas sus acciones y relaciones. Para todo tú tienes que ser transparente, hermano, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estas son cualidades que debes de tener una persona que predica. Todo lo que yo te estoy hablando debe de tener esas cualidades una persona que predica. Integridad, ser honesto. Esto falta mucho dentro de la iglesia, la honestidad. Ser honesto, transparente en todas sus acciones y relaciones, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Amén. Perseverancia, ay, ay, ay. La perseverancia es importante. Ser constante en su llamado a pesar de los desafíos y dificultades. Aquí es donde muchos fallan, porque queremos vivir un evangelio muy cómodo. Se te levanta la prueba en tu casa, se te levanta la prueba en tu trabajo y dejas de ser consistente. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Y aquí te está mandando a que tú tienes que ser consistente. Tú sabes lo que te va a ayudar a ti a ser consistente, la oración. Vamos allá. Si tú no tienes una vida de oración, tú no vas a ser consistente en todo lo que tú hagas dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia también. En resumen, un hombre que predica la palabra de Dios debe de ser un discípulo comprendiendo con Cristo, llenándose del Espíritu Santo y capaz de comunicarse eficazmente a la verdad de Dios con amor y convicción. Cuando tú te des de cuenta lo que tú necesitas para ser un evangelista o para ir afuera a predicar la palabra de Dios, como está hablando mismo Jesús aquí, ir a predicar el evangelio de toda criatura, con lo que yo te estoy dando ahora, tú debes de analizarte a ver si tú llevas todo esto en tu vida.
Hermano, tú tienes que servirle a Dios, mira, straight. Tú tienes que ser un hombre bien derecho. Tú tienes que vivir una vida muy íntegra para tú predicar el evangelio del Señor, hermano. Porque si nosotros no hacemos eso, somos hipócritas delante del Señor. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. El consejo que le da a su hijo amado Timoteo. Mira lo que dice el requisito del obispo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador a todo para enseñar, no dado a vino, no pedenciero, no de codicioso ni de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Si tú no gobiernas bien tu casa, si tú tienes la casa tuya patas arriba, si todo el mundo hace lo que le da la gana, hermano, usted no tiene derecho de predicar la palabra de Dios, perdóneme. Si usted deja que sus hijos hagan todo lo que ellos quieran, usted no es digno. No es digno de predicar la palabra de Dios, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. No tienes autoridad, lamentablemente. Porque muchas veces queremos ser cristianos o queremos predicar la palabra del Señor, pero dentro de nuestras casas hay un desorden. Entonces la Biblia te lo está diciendo, hermano mío, que tú tienes que enderezar tu casa y tienes que tener tus hijos en santidad, hermano mío. Ahí lo tienes que tener como debe de ser para tú poder hacer eso. Mira cómo dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Y dice no un neófito, una persona que no sabe. ¿O usted cree que lo que yo le estoy hablando aquí es un disparate? No, hermano. ¿Tú sabes por qué yo te estoy dando esto? Para que tú entiendas la importancia que es predicar la palabra de Dios. Yo sé que muchos no cumplen con esto. Es muy triste. Por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Todas esas cosas que hay en nuestra vida que nos impide a llevar la palabra de Dios, que nos ayude a conllevarlo como debe de ser, hermano, porque nos convertimos en un hipócrita del reino del Señor. Mira lo que dice el 7, Dios mío. Aquí Dios nos está hablando a todo, hermano. Esto no es broma. Dios nos está hablando a todo el mundo. Mira lo que dice aquí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. El apóstol Pablo hubo un momento que dijo que a través de nuestros testimonios nosotros alcanzaríamos las almas. Tu testimonio no tan solo es para dentro de la iglesia, tu testimonio debe ser, tu testimonio empieza desde tu casa, hermano. Cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tus hijos, cómo tú tratas a los vecinos, importante, cómo tú te llevas en el trabajo. Tú puedes sentarte en un comedor donde hay gente impía. Escuche bien esto. Escuche bien lo que les voy a decir. Tú te puedes sentar donde hay personas impías, pero tú tienes que ser la diferencia entre ellos. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo a este hombre profeta? Mi alma adora al Señor. ¿Cómo que se llama este profeta? Mi alma te adora a Jesús. Le dijo a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Eso fue el mismo Señor, le habló a Jeremías. Ellos tienen que ver en ti algo diferente. Dentro del trabajo, tú tienes que ser la diferencia en tu manera de comportarte, cómo caminas, cómo hablas, cómo actúas, cómo piensas. 5 elementos bien importantes.
Ahora, si tú le ríes la gracia, si tú te comportas como ellos, usted es, ¿qué es usted? Un impío. Entonces tú te estás comportando como los hijos de Eli, de sacerdote de Eli. Te estás convirtiendo igual que ellos, unos impíos. Y vas a dañar el testimonio como los hijos de Eli que le dañaron el testimonio a su propio padre. Porque esa gente fueron donde él a reclamarle por lo que los hijos estaban haciendo en el templo. Y tú quieres que a ti te digan que eres un impío. Tú sabes lo feo que es eso. Que te digan, este cristiano, este hombre no tiene nada de cristiano. Usted no tiene poder por ningún lado, hermano. Lamentablemente. Y eso es algo que se está perdiendo dentro de la iglesia de Dios. El testimonio, hermano. Y nos convertimos hipócritas del Señor. Voy a la iglesia, canto, glorifico, doy mi diezmo, mi ofrenda. Pero hermano, ¿a quién le vamos a engañar? ¿Y tú crees que esa alabanza que tú le das al Padre la va a recibir? Cuando usted es un hipócrita, cuando tú tienes una doble vida. Por eso que la palabra lo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted es un hipócrita. Triste y lamentablemente usted se convierte en un hipócrita. Y estoy hablando con gente cristiana. No estoy hablando con personas de afuera. Porque los que están muertos están muertos. El que está muerto en su delito y en su pecado. Estoy hablando con gente cristiana. Estoy dando consejos a gente cristiana. Ya tú tienes que empezar a cambiar completamente. Tú tienes que dar un giro a tu vida. Y te estoy dando esta pequeña enseñanza para que tú sepas lo importante que es ser un pastor, un evangelista o un misionero, o aún teniendo posición dentro de la iglesia, como un diaconazo, como un diácono. Porque la Biblia no habla de ujieres ninguno, pero es puesto por el hombre, como quiera. Tiene una parte importante en la iglesia. Servimos, estamos más para servir que otra cosa. Y si hay alguien que enseñó eso, fue Jesús. Jesús era un hombre que servía. ¿Qué hizo Jesús? Quería lavar a Pedro. Pedro no se dejó. No quería. No me vas a lavar. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le lavó la cabeza, le lavó todo. No tan solo mis manos, sino la cabeza, mis pies. Todo. Es necesario que el que está lavado completo no necesita ser lavado. Mira la enseñanza, la humildad que dio Jesús. Y para tú ser un buen predicador, tengo para decirte que tienes que ser una buena persona que sirve. Tienes que ser hospedador también. Porque muchas veces llegan personas a tu casa y tú no los quieres hospedar. Familia tuya, que a veces quieren quedarse en tu casa y tú no los quieres hospedar. Por eso es, hermano, que cuando yo voy leyendo la palabra del Señor, yo me doy de cuenta la responsabilidad que debemos de tener nosotros como ministros, como evangelistas, como misioneros. Y cuando nosotros vemos a una persona que se trepa en un púlpito, sea en la iglesia o sea en cualquier otro lado, uno tiene que pensar, esta persona debe de tener todos estos requisitos. Y muchas veces vemos conductas que no lo aprueban. Mi alma te adora, Jesús. Hermano, esto es muy poderoso. Esto es bastante poderoso lo que les he traído hoy. Muy poderoso. Yo espero que tengas una buena convicción en este día de hoy y entiendas lo importante que es estar preparado. Espíritu, alma y cuerpo. Debes de estar preparado completamente. Si tú no pides sabiduría al Señor es porque a ti no te interesa. Si tú no tienes sabiduría de parte de Dios, si tú no oras, no prediques.
No pases vergüenza. ¿A quién vas a engañar? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, lamentablemente. Yo espero que hoy, en este día de hoy, tú tomes esta enseñanza para que te la apliques a tu vida. Para que tú entiendas la gran responsabilidad que tienes en tus costillas. Así que, hermano, yo los dejo con esta palabra. Si hay alguien que se sienta débil, si hay alguien que quiera a Cristo, si hay alguien que está pasando por un momento difícil, yo voy a hacer una oración, voy a orar por ti. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, pero yo no me considero una persona justa, porque quien hace la justicia es Dios, pero me considero una persona de fe. Amén. Los voy a dejar con esta hermosa palabra, los requisitos que debe de tener un hombre de Dios para predicar. Y utilicé el capítulo de Mateo, al final del capítulo, donde Jesús habla de la comisión que debe tener cada hombre para ir a predicar la palabra de Dios. Amén. La Biblia está llena de muchas cosas. Puedo traerte más versículos bíblicos. Puedo ranarte más cosas, pero te voy a traer lo que he sentido de traer. Amén. Por el Señor. Así que me lo aplico a mi vida, con todo mi corazón, con toda mi alma me lo aplico. Espero que el Señor me pueda ayudar. Amén. Y que yo pueda también ayudarlos a ustedes en el momento, ¿verdad?, que ustedes necesiten un consejo, necesiten algo. Aquí voy a estar yo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted está enfermo, póngase la mano donde esté enfermo. Yo voy a orar por usted y yo sé que Dios va a hacer el milagro, pero tienes que creer. No lo voy a hacer yo. Yo solamente soy un vaso. Yo tengo una convicción de fe que sé que lo puede hacer. Amén. Aquellos que pues se han descarriado, que pues realmente se sienten que tienen que volver, vuelvan a Cristo. Reconcíliense con el Señor. Y aquellos que nunca se han reconciliado con el Señor, acepten a Jesucristo. Amén. Acepten a mí, Señor. Es lo más maravilloso que a mí me ha pasado. Aunque me han venido turbaciones, tristeza, aflicciones, me ha venido de todo, ataques, viento, de todo me ha venido. Pero de todas estas me ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque hay una convicción de fe, porque hay una búsqueda. Y cuando hay una búsqueda, tú entras en una confianza con el Señor. Amén. Él es nuestro Padre. Él nos escucha. Ya no hay velo. Ya eso fue determinado desde que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. En aquel momento, en el lugar llamado Gólgota, en el lugar de las calaveras, donde Él entregó su espíritu y dijo estas palabras: consumado es. Dice la Biblia que en ese día hubo un temblor y el velo fue rasgado. Y ahora tenemos acceso al Padre donde quiera que estemos. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos hacia adelante. Vamos a entrar en oración para que Dios se glorifique. Amantísimo Padre, vengo delante de tu presencia. Señor, gracias por ponerme este sentir en mi corazón de traerle esta pequeña enseñanza, Padre. Que seas tú, Padre, glorificándote de una manera especial. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Padre mío, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú sanando los corazones. Si hay alguien que está cargado, que tú lo puedas libertar. Mi alma adora a Dios. Como dice tu palabra, Padre mío, todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil, libera mi carga. Yo creo en el nombre de Jesús que toda carga, toda opresión del enemigo que esté en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, sea inoperante. Mi alma te adora, Padre, en esta hora, Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que cualquiera que esté enfermo, Padre, que me escuche, Padre, sea sanado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús yo lo declaro sano por el poder de tu palabra, Señor mío. Que sea tú glorificándote, Padre mío. Aquel que nunca te ha aceptado, Padre, como tu único y suficiente Salvador, te pueda aceptar en esta hora. Que repita esta palabra conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único suficiente Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida y jamás
lo borres. Padre, perdona todos mis pecados, toda mi dolencia, y que yo pueda sentir tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido y creo por tu palabra, Dios, que tú lo vas a hacer, Padre. Tú vas a sanar a aquel que está enfermo, que ella persona, hombre o mujer, que ponga su mano en su herida, en donde le duela, en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad divina por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús tú lo harás. Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque todavía tú haces milagros y haces prodigio, Padre. En el nombre de Jesús, amén, y yo lo creo, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Aquí su hermano Luis Rivera Castro, bajo el ministerio, predicando la verdad en los últimos tiempos. Les saludan. Para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto.